Kakakulunsa, kayakulunsa. Milowita hakinto pawapa hachtatamaki konkuriteki milowita koti hakin wawapa hachtatamaki kurisirita korisirita korisirita Aski uywa Shumarukipan, Takenitaki, Aski Urkipan, gracias a todos. Buenos días a todos. Aski Urukipan, Takenitaki. Buenos días, Aliki, Kayantañani, ¿ya? Kayantañan Takini, Haylintañan Takini, Takin, micrófono, Kandesipam, ¿ya? A ver, Kandesipam, enciendan sus micrófonos. Ya. Muy bien, Takini, a la cuenta de 3. Maya, Paya, Kimsa. Wari, Wawi, Muy bien, excelente a todos. La anterior semana hemos empezado con lo que sería básicamente por favor, sus micrófonos, no se escucha, Liz. Muy bien, ahora sí, ¿no? Entonces, la anterior semana hemos empezado con lo que serían los fonemas, la parte introductoria, ¿no? Estamos empezando desde lo más básico posible, ¿ya? Ahora, ya vamos a avanzar, pero primeramente vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Pequeño repaso de lo que sería los fonemas, ¿ya? Bien, todos van a encender su micrófono. Un repaso, todos, ¿ya? Todos, un repaso. Enciendan sus micrófonos, enciendan. Micrófono NAC, ¿ya? Ya, todos, después de mí, ¿ya? Con la vocal A, como ya saben, ¿ya? A, 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 Bien, muy bien. A ver, vamos a tomar un examen rápido, ¿ya? A ver. Eric, Raúl, Patsy. Eric, Raúl, Patsy. Eric, Raúl, Patsy. Eric, Raúl, Patsy. Eric, encienda su micrófono, por favor.
Buen día, Ahora sí, ¿ya? Un repaso. Empieza. Palta. Pa, a, a. Ta, ta, ta. Siga. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. La X. Ja. Ya. Vas a repasar todo lo que son aspiradas y explosivas, ¿ya? En todos, ¿sí? Y Está aquí bien. me sorprendió. Cuando son simples, repito nuevamente, tal vez su primera clase, es como en castellano, ¿ya? Pero la P las pronuncia de otra forma, la T también. Entonces, simple, igualito que el castellano. Pa, ta, ca, normal, ¿ya? O cha, normal. La aspirada como soplando, ¿ya? Pa, ta, cha, ca, ja, ¿sí? Y la explosiva como haciendo explotar algo en la boca, ¿sí? A, 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 ¿ya? Y esto fricativa, ja, lo has hecho bien esto, ¿sí? Pero aquí te falta algo, ¿ya? Repasa, ¿sí? Está bien, yo te quiero. Ya, muy bien. Ahora hemos visto lo que son los vocales, ¿no? En Aymara hemos dicho que solamente tenemos 3 vocales, ¿ya? Por lo tanto, solamente vamos a escribir con todos estos consonantes que están en este cuadro fonético y estas 3 vocales, nada más, ¿ya? Entonces, no van a utilizar las otras letras, ¿ya? Por ejemplo, alguien escribió el otro día en los grupos de WhatsApp, Yuspagara, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, claramente no existe la letra G, ¿ya? Y gracias en Aymara básicamente se dice pai, ¿ya? Pai. Les voy a anotar aquí. Esto es gracias en Aymara, ¿ya? Se ve, ¿no ve? Entonces, pai es Risa. gracias, ¿ya? Pai. Ahora lo que dicen, van a escuchar, es común en el idioma aymara hoy en día escuchar palabras del castellano que están fonetizados, es decir, aymarizados, ¿no? Por ejemplo, lo que dicen, ¿no? Yuspa, gara. ¿Este G hay en el aymara, sí o no? ¿Han visto en los fonemas? No. No, ¿no ve? Entonces, tal vez con J podrían utilizar, ¿no? Yuspajara, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente, Yuspagara dicen porque está fonetizada, ¿no? Fonetizada. Entonces, viene de Dios te pagará, ¿no ve? Yuspagara, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos 3 vocales, ¿ya? 3 vocales. Y también hemos dicho que tenemos la diéresis y lo que es el apóstrofe, ¿no ve? Entonces, el apóstrofe o el glotal, ¿no? Que conocemos. Ahí está, ¿no? Y tanto la diéresis como el apóstrofe ya tienen su ubicación, ya están casados con las letras, ¿sí? Entonces no va a ir con la P aspirada, por ejemplo, ¿no? O con la T aspirada, no va a ir en cualquier lugar, sino ya están, ¿no? Ubicadas, ¿no? ¿Con qué letras va? ¿Ya? ¿Con qué letras va? Y eso hace que cambie de sonido, al igual que la letra H, ¿no ve? Entonces cuando está con la letra H es aspirada. Luego, las diéresis van a ir necesariamente con las vocales, ¿ya? Entonces, con las 3 vocales va a ir, ¿sí?
Entonces, cuando están con las vocales, un poquito alargamos el sonido, ¿no ve? Entonces, no decimos A, sino decimos A. ¿No ve? No decimos I, sino I. ¿No ve? ¿No ve? Entonces, alargamos la vocal. Por eso en Aymara también se dice alargamiento vocálico, ¿no? Hiatatairi, ¿no? Entonces, un poco alargamos la vocal al momento de pronunciar. Ahora, en Aymara hemos dicho que tenemos vocales alófonos, ¿no ve? Cuando una I y una U se pronuncia como si fuera una vocal E o como una vocal O, ¿alguien me podría decir? Cuando va antes o después de la K, J y K y J. Ya, muy bien. Ese K no. A, ¿ya? ¿Ya? Entonces esto, ¿no? La consonante Q, ¿no? La Q simple, la Q aspirada, la Q explosiva y la X, ¿ya? Solamente cuando está con estas 4 palabras se pronuncia de forma o como si fuera E o como si fuera vocal O, ¿ya? Por eso se llama vocal alófono, que solamente se pronuncia cuando estamos hablando, pero no se escribe nunca, ¿ya? Muy bien. Ahora alguien, por ejemplo, les decía, ¿no? En las redes sociales me criticaban, ¿no? Enseña bien el idioma, ¿no? Cómo se pronuncia, ¿no? Entonces, lo que les decía es que el Aymara, como les decía, está aprobado el alfabeto, no es el alfabeto, el cuadro fonético, a través de un decreto supremo, ¿no? Entonces, para poder modificar eso, o enseñar con la letra E, o escribir también con la letra E, tendríamos que primero modificar, y eso es una política del Estado, ¿sí? Entonces, mientras no se pueda modificar, entonces aprendemos de esta forma, o escribimos de esta forma. Bien, algo que me olvidaba, hablando de las vocales, y posteriormente vamos a empezar con las diéresis, ya que estamos haciendo. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Muy bien. Cuando en castellano decimos, por ejemplo, aula, ¿no? A este choque de vocal, ¿cómo se llama? Diptongo. Diptongo, muy bien, ¿sí? Entonces, en castellano es muy común que existan choque de vocales, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, hay varias palabras que tienen choque de vocales, ¿no? Eso es común. Ahora, lo que existe en castellano no existe en el aymara, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que en aymara no hay choque de vocales, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? ¿Han escuchado esto? Está mal escrito, pero sirve como ejemplo, ¿no? ¿Han escuchado? ¿O han visto? La primera parte. Esto. Huayna, es un grupo musical, ¿no? Sí, que canta una canción que seguramente han bailado todos, ¿no? Bien, entonces aquí está escrito mal para empezar. ¿Existe la H sola, sí o no, en Aymara? No, no existe. Claro que no. Entonces ya está mal aquí, ¿no? ¿Sí? Ahora aquí hay diptongo, ¿sí? Diptongo. Entonces estoy diciendo que en el Aymara no existe el diptongo, ni el triptongo, no hay choque de vocales, así simplemente, ¿ya? Entonces, en el idioma Aymara, cuando hay ese tipo de choques, ¿sí? Cuando la vocal A choca con la U, digamos, pero estas dos vocales son los que van a cambiar, ¿ya? La A no va a cambiar en absoluto, ¿sí? La que va a cambiar es la vocal U o la vocal I, ¿ya? La U va a cambiar por W, ¿ya? Y la vocal I va a cambiar por la Y, ¿ya? Entonces, cuando tengan este tipo de choque de vocales, entonces ya saben qué vocales va a cambiar, ¿ya? Alguien dice palabra quechua, palabras en inglés, ¿cómo puedo aymarizar? Gracias.
De quechua se podría, ¿no? De inglés también se podría, ¿no? En aymarizar significa, en un momento vamos a ver cómo se aymariza, ¿ya? Entonces, solamente las terminaciones hay que cambiar, ¿ya? Entonces, la vocal U y la vocal I van a cambiar. Por ejemplo, ¿no? Si estuviera en castellano, esto estaría válido, ¿no? Aymara, ¿sí? Sin embargo, en Aymara, o hablando específicamente o escribiendo en Aymara como tal, aquí hay choque I de con la Y. vocal, ¿sí? Entonces ponemos Aymara, ¿sí? Aymara. Aquí este Huayna. Entonces, como está así, Huayna, entonces ponemos Huayna, ya está, ¿ve? Que es joven, ¿ya? A ver, ¿qué más puede ser? A ver, ¿algún ejemplo? Kauna, Chile, ¿Perdón? Kauna, ¿Ya? Kauna, a ver. Esto, kauna. No, tranquilamente podría ser así. Kauna, ¿no ve? Pero aquí hay choque de vocal. Por lo tanto, la U, kauna. ¿Ya? Ahora, esto decía, es una variación dialectal, ¿no? Entonces, en algunos lugares van a ver este kauna de esta forma. Así. Entonces, en este momento, por ejemplo, aquí no hay choque de vocal, entonces no hay problema, ¿no? Entonces, cuando van a ver o cuando hablan de esta forma, ahí sí, ¿no? Puede haber esta confusión, ¿no? Kauna. ¿Sí? Entonces, la U cambiamos por la W, ¿no? Esto significa huevo, ¿ya? ¿Algún ejemplo más que quisieran poner? Yara. Ya, chiara, ya, Guagua. ya, chiara, a ver. Chiara, ¿ve? Aquí hay choque de vocal, entonces, chi, aquí además se aumenta, ¿no? Chiara, ¿no? En vez de chiara directamente, chiara, ¿ya? Muy bien, alguien decía guagua, ¿no? Guagua, así podríamos decirme, guagua, ¿no ven? ¿Sí? Choque de vocal, ¿no? Entonces, guagua, guagua, ¿no? Que es bebé, ¿ya? ¿Algún ejemplo más? Uigua. Uywa, ¿ya? Uywa, ¿no? Entonces, esto por la Y. Uywa. O esto incluso podría ser así. Uywa, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Entonces, choque de vocal, cambiamos la I por la Y y la U por la W. ¿Ya? ¿Quedó claro? Tema de vocales alófonos, o perdón, en los diptongos, choque de vocales. Licenciado, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Eh, el ejemplo que nos dio de Chiara, ahí usted le agrega la Y, pero no le boza la I. Ya, sí, es una variante. Ahorita me acabo de dar de cuenta, ¿sí? Ah, ya. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún ejemplo, alguna pregunta? ¿Se quedó claro? Yati Chiri, ¿qué significa chiara? Color negro. Muy bien. Perdón, ¿Iwiwa? Animal. Animal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, creo que nada. Entonces, estamos viendo en la última clase lo que sería el uso de la diéresis, ¿no? Y hemos visto dos usos, ¿no ve? Entonces, el primero hemos dicho cuando hay palabras parecidas, ¿no? Y cambian. Por ejemplo, poníamos chaca, ¿no ve? ¿Qué hemos dicho que es chaca? Puente, ¿no ve? Puente. Chaca, ¿qué es? Tallo. Tallo, ¿sí? Entonces, esta es la primera forma de lo que sería el uso de la diéresis, ¿ya?
Cuando cambia el sentido de la palabra, ¿ya? La segunda, cuando se contrae, hemos dicho, ¿no ve? Esta es Sí. la primera forma, ¿no? Cuando cambia el sentido de la palabra, ¿sí? Entonces, esto diremos que es 1, ¿ya? Ahora el 2, hemos dicho cuando hay contracción, ¿sí? Contracción. Por ejemplo, hemos dicho paya, ¿no ve? Entonces, esto a veces, cuando expresamos cantidades, no decimos paya uta, paya ano, paya jaque, no podemos decir, pero se expresa pa, ¿no? Que también sigue significando 2, ¿no? O maya, ¿no ve? Maya, número 1, ¿no? Entonces, también voy a expresar solamente de esta forma, ma, ¿no? Otro, kaya, ¿no? Aquel, yo puedo decir ka, ¿sí? ¿Qué más? A ver. De varias formas puedo contraer, ¿ya? Obviamente no todas las palabras, ¿no? Entonces algunas palabras se contraen, ¿ya? Esa es la segunda forma de uso, ¿no? Cuando hay contracción, ¿no? Por eso ponía ejemplo del inglés, ¿no? Entonces decimos I am, ¿no ven? ¿Sí? Ahora la contracción en inglés es el apóstrofe, ¿no ve? I am, ¿no ve? Entonces lo mismo pasa en el aymara, ¿ya? Entonces, para utilizar la contracción, utilizamos lo que sería la diéresis, ¿sí? Hasta ahí hemos quedado el otro día. ¿Está bien? ¿Está claro? Una pregunta, perdón. ¿Siempre las palabras que se contrae va a terminar con ya o se puede terminar con otro sílaba? Otro vocal, otro sílaba. Sí, podría ser, ¿no? Pero ojo, no se contraen todas las palabras, ¿ya? Solamente algunos, ¿ya? Gracias. Ok. Ahora, la segunda forma, ¿no? O la tercera. Entonces aquí voy a colocar la tercera, ¿no? La tercera forma es cuando juntamos dos palabras, ¿ya? Unimos dos palabras. Ejemplo, ¿no? Axi, uru, ¿ya? Esto es día lunes, ¿ya? Paxi es luna, uru es día, ¿ya? Y se dice que es el día lunes, ¿ya? Paxi uru, ¿no? Como Monday, ¿no ve? Pues viene de luna, ¿no ve? Paxi uru, ¿ya? Entonces, podemos escribir de esta forma, está correcto, ¿no? También podemos expresar de forma junta, ¿ya? Entonces, de forma junta, Paxiuru va a ser así, ¿no? Paxi, ¿no? Entonces, ahora voy a juntar, así sería junto, ¿ve? Paxiuru, ¿no ve? Pero no. ¿Cuál cambio? No quiero escribir. ¿Ya? Entonces, a ver si me escribo. Ahí está, Paxuru, ¿no? Paxuru. Entonces, Paxuru, ya como hemos unido dos palabras, ¿no? Utilizamos la diéresis, ¿ya? Paxuru, ¿no? A ver, vamos a poner otro ejemplo, ¿ya? A ver, chica es mitad, ¿ya? Mitad, medio. Uru hemos dicho que es día, ¿no ve? Entonces, esto se traduciría como mediodía, ¿sí? Mediodía. Ahora esto voy a contraer o voy a juntar, ¿ya? Chikuru, ¿no? Ahora esto es mediodía. ¿Dónde está la unión? Aquí está, ¿no? Chikuru, ¿ya? Entonces, cuando juntamos dos palabras, se utiliza la diéresis. ¿Está claro hasta aquí? ¿Se entienden las tres formas? Sí. Ya. Sí. Muy bien.
Y por último, el más común es cuando utilizamos los verbos, ¿ya? Cuando utilizamos o conjugamos los verbos en forma de, en modo, ¿cómo decimos? A ver. En futuro, cuando conjugamos el verbo en futuro, ¿ya? Esto es 4. Cuando conjugamos el verbo en futuro, ¿ya? Entonces, el verbo, todos los verbos terminan en, como es como en castellano, ¿no? Todos los verbos infinitivos terminan en ña, ¿ya? Saraña, ¿no? Esto es ir, está en forma infinitiva, ¿no? Verbo ir, ¿no? Saraña, ¿ya? Entonces, en futuro, ¿no? Sa, ra, ¿ya? Estoy conjugando. Ahora estoy diciendo iré, ¿ya? Pero en tiempo futuro. Sará. ¿Ya? Saraña, ¿qué significa? Saraña es ir, verbo infinitivo ir, ¿ya? Ah, ya. Ahora estoy diciendo en futuro, Ya, sará, ¿no? Iré, ¿ya? Otro ejemplo, a ver. Iquiña, como verbo, ¿ya? Porque esto tiene doble significado, ¿ya? También es como consonante, ¿ya? Como consonante, digo, como... Ay, me estaba olvidando los términos lingüísticos. Iquiña, por ejemplo, es dormir, ¿ya? Dormir. Pero también es frazada, la colcha, ¿no? ¿Ya? Ahora estamos viendo como verbo, ¿ya? Iquiña, como dormir, ¿ya? Entonces, Naya iki, ¿no? Yo dormiré, ¿no? Entonces, iki, ¿no ve? Entonces, esto es, ahí se borró, en forma de futuro, ¿ya? Entonces, cuando conjugamos los verbos en futuro, llegan a utilizar lo que sería la diéresis. ¿Listo? Estos son los principales 4 usos de la diéresis. ¿Alguna pregunta? Ya Chiri, sí, bueno, una pregunta. En el uso número 3, parece que siempre se elimina la letra antes, ¿no? De la siguiente palabra. ¿Eso siempre es así? ¿Es como una regla? No necesariamente, ¿sí? En algunos no, hay variantes, ¿ya? Es un poco complejo el idioma aymara, ¿no? Entonces, no se fijen en esos detalles específicos, primero, solamente en el aspecto general, ¿ya? Porque luego se van a confundir, ¿ya? Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ya te chiri. Sí. Imagino Así como también que será el aquí. sentido de la palabra. Por ejemplo, si le diéramos las diéresis en la chicao, sería chicaru. Y me imagino que significa otra cosa también, ¿o no? Exactamente, sí. Ujú. Que ¿Alguien no le quería cambia el preguntar? sentido a la palabra, o el significado, perdón, a la palabra. Sí, tienes toda la razón, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguien quería preguntar? Ya te chiri una consulta. Así como se contrae también, por ejemplo, en chicuro, también se pronuncia. Claro, así como está. Así como está escrito, ¿ya? Así van a escribir y así van a leer, ¿ya? Cuando contrae. Ya, gracias. Muy bien, excelente. Entonces, con eso estaríamos terminando lo que sería la parte de los fonemas y los vocales, ¿ya? Ahora, a partir de esto, ustedes tienen que practicar, ¿no? Practicar el tema de vocabulario, ¿no? Y eso les va a permitir a poder vocalizar incluso, ¿no? Por ejemplo, en el libro, la mayoría creo que ya tiene el libro, entonces van a ver, hay la parte práctica, ¿no? Entonces, donde van a ver palabras que están con consonantes para poder practicar, ¿ya? Y esto a la vez les permite tener su vocabulario. Cuando aprendemos algún idioma, lo más importante es el vocabulario, ¿no ve? Entonces, cuanto más palabras sabemos, mejor, ¿no ve? Entonces, aprendan palabras, ¿no? Y sus significados, ¿no? Y aquí van a ver, ¿no? Por ejemplo, payata, ¿no? Reventado. Para, seco. Erte, cabeza, ¿no? Y saca, ¿no? Perdiz, ¿no? Entonces van a practicar, ¿ya? Entonces Uca. ustedes en casa
van a practicar con todo esto, ¿sí? Y además es para el tema de vocabulario, ¿ya? Ahora ya hemos visto lo que son los vocales, ¿ya? Ahora nos toca lo que son los saludos, ¿ya? Saludos. Ahora, desde hoy nos vamos a saludar todo en Aymara, ¿ya? Entonces, para aprender los saludos, es importante los tiempos, ¿no? Entonces, vocabulario, ¿ya? Arunaka. Hemos dicho hace un momento. ¿Qué significa esto? Día. Día. Día, muy bien, ¿sí? Día, ¿ya? Ahora en castellano tenemos principalmente en 3 tiempos nos saludamos, ¿no ve? Buen día, buenas tardes y buenas noches. ¿Sí? 3 tiempos. En Aymara es muy exagerado, ¿sí? Entonces podemos expresar el saludo a cada cierto tiempo en función a la rotación de la Tierra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, antes no había el reloj, ¿no? No había el reloj. Entonces, las personas se fijaban, digamos, en el sol o en la luna o en las estrellas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? En este momento es Wilhta, ¿no? ¿No? Alwa, Intitokta, ¿no? Akulli, Chikuru, chicas Hakokipta, ¿no? Haipo Hakulli, Uywantapi, Haipo, Intijalanta, Suxtapi, Aroma, ¿no? Entonces, no, en función al tiempo, ¿no? Entonces, eso era la hora. Ahora ya tenemos, pues, el reloj suizo, ¿no? Entonces, en Aymara, los saludos se pueden expresar de esa forma, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, aski alwakipan, aski wihtakipan, aski kantatekipan, ¿no? Entonces, yo puedo expresar, por ejemplo, en la mañana de varias formas, ¿sí? Pero vamos a aprender los 3 tiempos, ¿ya? Principalmente para que podamos defendernos en cualquier situación, ¿ya? Entonces, uru es día, ¿sí? Uru es día. Alwa es temprano o mañana, ¿ya? Pondré temprano, ¿ya? Para que no se confundan con día de mañana, ¿ya? Temprano, ¿ya? Alwa. De mañana, ¿no? Luego tenemos lo que es la tarde, ¿ya? Tarde, Hai U, ¿ya? Esto es tarde, ¿ya? Hai U. Aruma es noche, ¿ya? Noche. Uru, día, alwa, temprano, Haipu, tarde y aruma, noche, ¿ya? Entonces, aquí están los 3 tiempos, ¿ya? Ahora, generalmente, el uru reemplaza al alwa, ¿ya? Entonces, podemos tomar en cuenta nosotros así, uru como la mañana, 2 la tarde y 3 como noche, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Pero importante que ya sepamos, ¿no? ¿Qué significa? Ahora a esto agregamos uru, ¿ya? ¿Qué es uru? ¿Hemos dicho? Día. Ah, ya, perdón. Ya hemos dicho eso. Entonces agregamos, perdón, el ASCII, ¿ya? ASCII. Se me ha chispoteado, ¿ya? ASCII. ASCII es bien, ¿ya? Bueno, good, ¿no? ASCII, ¿ya? ASCII. Entonces, el ASCII nosotros vamos a utilizar como buen, ¿no? Como buen, ¿ya? Es lo que utilizamos en castellano, ¿no ve? Entonces, vamos a decir el saludo, ¿no? ASCII y ur. ASCII alwa. ASCII haipu. ASCII aruma, ¿ya? Entonces, hagamos, ¿no? La forma simple. ASCII uru, ¿no? ASCII haipu. ASCII aruma, ¿ya? Pero a esto lo vamos a agregar los sufijos, ¿ya? No me pregunten todavía qué significan nada, ¿no? Hasta aquí se entiende, ¿no ve? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿sí? Pero no se maneja de esta forma, ¿ya? Hay que agregar los sufijos, ¿ya?
Entonces, cuando decimos sufijos, agregamos otras letritas, ¿no? Entonces, aquí, aski uru, kipan, ¿ya? Aquí, aski, haitu, kipan. Aski aruma, kipan, ¿ya? Entonces, a esto, hasta aquí, sigue siendo la palabra raíz, ¿no ve? Entonces, simplemente lo hemos agregado el kipan, 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 ¿ya? Aski urukipan, aski haipukipan, aski arumakipan, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Ya, Tichiri, una consultita. Sí. ¿Ese equipan de dónde? O sea, ¿qué significa? Ya, no me pregunten todavía, son sufijos, ¿ya? Ah, ya. Es avanzado, más adelante vamos a ver qué significa cada uno, ¿ya? Estamos en Aymara básico, ¿ya? No se fijen en el aspecto gramatical, esas cosas, no, estamos aprendiendo, ¿ya? Más bien, preocúpense en aprender, en pronunciar, en significados todavía, ¿ya? Más adelante vamos a estar viendo poco a poco, ¿ya? Es como querer aprender primero la gramática y después querer aprender, ¿no? Y así no funciona, ¿ya? No van a aprender nunca de esa forma, ¿no? Cada vez van a tener más cuestionamientos, más preguntas, más que aprender el idioma, ¿ya? Ya. Ya, entonces, aquí yo puedo agregar, ¿no? Askiurukipan, ¿no? No sé, por ejemplo, profesor, ¿no? Es yatichiri, ¿no? Primer día les he dicho, ¿no? Yatichiri, ¿no? Estudiante, ¿no? Yatikiri. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, askiurukipan, yatichiri, askiurukipan, yatikiri, ¿no ve? Entonces aquí yo puedo cambiar, puedo colocar cualquiera, ¿no? Por ejemplo, papá se dice auki, ¿no? Askiurukipan, ¿no? Auki, pero generalmente se utiliza tata, ¿no? Askiurukipan tata, ¿no? Askiurukipan mama, askiurukipan gila, askiurukipan cuyaca, askiurukipan, no, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces coloco aquí. Ahora, la contestación tiene cierta variante, ¿no? Entonces, esto es la pregunta o la persona que saluda, ¿no? ¿Sí? Y esto la persona que responde, ¿no? Entonces dirá, aski, ru, pa, nai. Ha habido una variación. De hecho, esto puede ser así, askirukipana, ¿no? Askirukipana, ¿no? Cuando no utilizamos sujeto, ¿ya? Cuando aquí no aumentamos nada, ¿no? Entonces, cuando utilizamos sujeto, edición vocálica, ¿ya? Ahora vamos a utilizar siempre sujeto, ¿no? En Aymara es culturalmente, ¿no? Hay que expresar, todos son tíos, tías, abuelos, todos, ¿sí? Entonces es aspecto cultural, siempre va a ir con sujeto, ¿ya? Entonces veo a una persona que es mayor de mí, entonces es mi tío, ¿no? Aunque no sea mi tío, ¿no? Pero es mi tío, así es culturalmente, ¿ya? Entonces, askirukipan, por ejemplo, voy a aymarizar, ¿ya? Askirukipan tío, ¿no? Entonces estoy colocando sujeto, ¿no? Entonces, si es un abuelito, entonces es mi abuelo, ¿ya? Entonces, askirukipan achila, ¿no? Askirukipan, ¿no? Abuelito, ¿no? Entonces, siempre se saluda de esa forma, ¿ya? Entonces, por eso con elición. Ahora, la contestación hay una pequeña variante. En todo caso, estamos agregando la letra Y nada más, ¿ya? Porque esta A hemos dicho que es de esto, ¿no? Na, ¿ya? Ahora en la primera parte está con elisión vocálica, ¿no? Ahora aquí ya no, está completo, ¿sí? Entonces agregamos a eso la letra Y. Entonces la contestación, askiurukipanay, ¿no? Askiurukipanay, no sé, gilata, cuyaca, lo que sea, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. De la misma forma, aquí, ya, en buenas tardes, ¿no? Entonces, en buenas tardes, la contestación va a ser lo mismo, ¿no? Y agregamos nai, ¿no ve? Lo mismo que el anterior, ¿sí? Aquí también va a ir el sujeto, ¿no? Aquí, de la misma forma, si fuera noche, ¿sí? Aski arumaki pan, ¿no? Gilata, cuyaca, gila, lo que sea, ¿no? Y la contestación también de esta forma, ¿no? Aski arumaki pa,
nay. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Sí. Muy bien, Waliki. A ver, vamos a saludarnos ahora. A ver, al azar. A ver, Emily Flores. Cuyaca Emily. O Emilce Flores. Emilce Flores. Emilce, ¿ya? Aski Uruquipan, Cuyaca. Aski Uruquipanay, Gilata. Muy bien, excelente, good. A ver, Enrique Chávez, Gilata, Enrique. Aski Jaipuquipan, Gilata. Aski Jairukipayay. Muy bien, muy bien. Existe un poquito, ¿no? Jaipu, ¿ya? Ahora vamos a ver algunas palabras, se van a ir complejizando. Algunas veces no se utiliza el vocal, ¿no? Entonces, el sonido de la palabra o de la letra es importante, ¿no? Entonces, ta, pa, ¿no? Entonces pronuncian el sonido, ¿ya? Por ejemplo, hai, u, ki, pa, nai, ¿ya? Entonces, cuando tengan esta dificultad, lento hagan, ¿ya? Como por sílabas hagan, ¿no? Y poco a poco ya van a ir haciendo corrido, ¿ya? Gilata Miguel Callisaya. Gilata Miguel. Aski Arumaquipa. Gilata Miguel. Aski Arumaquipanay, Yatichiri. Waliki, muy bien, excelente. Cuyaca Elsa Sarabia. Cuyaca Elsa. Aski Uruquipan, Cuyaca. Aski Uruquipanay, Yatichiri. Muy bien, excelente. Cuyaca Nelly Copana. Cuyaca Nelly, ¿ya estás? No está. A ver, a otro vamos a sorprender. A ver, Cuyaca Basilia, estás lista, creo, con tus micrófonos abiertos. Cuyaca Basilia, Aski Jaipuquipan. Aski Jaipuquipanay, Gilata. Muy bien, Waliki. Cuyaca Carla Uskamaita. Aski Arumaquipan, Cuyaca. Aski Urumaquipanay. Ya, Aruma. Aruma, perdón. Aski Arumaquinapay, Yatichiri. Ya, Aski Arumaquipanay. ¿Ya? Panay, ya. Cuyaca Ya, Daniela. Aski Uruquipan, Cuyaca. Aski Uruquipanay, Yatichiri. Muy bien, Cuyaca Ojilata Richard Cruz. Aski Jaipuquipan. Aski Jaipuquipanay. Ya, muy bien, excelente. Sí, entonces eso es nuestro saludo. Entonces, a todos. Aski Uruquipan, Yatequerinaka. Aski Uruquipanay. Muy bien, excelente, ¿no? Y para terminar, voy a adelantar. En castellano, para pluralizar, utilizamos ese, ¿no ve? Por ejemplo, estudiante, ¿no? Entonces, quiere decir en plural, ¿no? Estudiantes, ¿no? Entonces, para pluralizar en el castellano utilizamos la S, ¿no ve? ¿Sí? En Aymara utilizamos el sufijo naka, ¿ya? Entonces, esto nos sirve pluralizar, ¿no? Algún momento he escuchado de esta forma, ¿no? Por ejemplo, no sé, uta, voy a decir, ¿ya? Uta. Esto es casa, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, plural, uta, naka, ¿ya? Entonces, no se pone así, algunos ponen S más al final, utanakas. No. Solamente utilizamos el sufijo naka, ¿ya? Entonces, casas, utanaka. Ahora, lo que les he dicho es, yatequiri, aquí puesto, naka, ¿no? Yatequiri diría, por ejemplo, Sandra, Cuyaca, yatequiri, ¿ves? Singular. Pero yo me estoy refiriendo a todos ahora, entonces, yatequiri, naka. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, naka como pluralizador en el Aymara. Eso ya ustedes. ¿No? Muy bien, entonces con eso terminamos. Mañana vamos a seguir Ya, aprendiendo más. ¿Preguntas? Cuyaca disculpe, Rosmini. ¿qué es Gilata? Gilata, hermano. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, una consulta, por favor.
¿Cómo hago para participar de los foros? Ah, ya. ¿Por Han dónde tenido tengo que muchos acceder? problemas, ¿no? A ver, vamos a entrar un rato ya antes de Por favor, terminar. gracias. Sí, yo también he Entonces, a tenido ver, problemas. entran al Google, ¿sí? Entran al Google. Les he pasado un link, ¿no ven? Entonces es aymara.cayen.org, ¿no? Puede ser, ¿sí? Pero, por ejemplo, a ver, vamos a ver si estoy abierto con mi cuenta en este momento. Ya. Por ejemplo, aquí está, ¿no? No, en este momento, por ejemplo, no estoy con mi cuenta, ¿ya? Entonces, les he pasado los links de los foros, ¿sí? ¿Ya? Entonces, digamos que les he pasado el link de la última foro, vamos a ver, aquí está, ¿no? Signografía. Exactamente les he pasado este link, ¿sí? Entonces, ustedes ponen ahí está, ¿no? ¿Cómo responden? Aquí abajo, ¿sí? Para responder nos dice que tenemos que tener nombre de usuario y contraseña, ¿sí? Nombre de usuario y contraseña. Entonces, si no tienen eso, no van a poder responder, no van a poder hacer nada, Exacto. ¿ya? Entonces ponen iniciar sesión, tienen que iniciar sesión, hacen clic aquí. Pero si no tienen cuenta, no han creado todavía, entonces ponen cuenta o tema de registro, perdón, registro, ¿no? En registro colocan sus datos y su contraseña, su usuario, ¿sí? Ajá. Entonces me dice aquí, está cargando. Ah, ya. Primero me pide nombre de usuario, ¿sí? Nombre de usuario es un nombre cualquiera, pero en minúscula, ¿sí? Entonces, como mi nombre aquí me pide nombre, entonces voy a poner Román, y aquí me pide apellidos, ¿no? Entonces voy a poner un apellido siquiera, ¿no? Pairumani, ¿sí? Ahora, algo que me recuerde, porque al final solamente me pide nombre de usuario y nombre y la contraseña, ¿no ve? Entonces, lo que yo voy a hacer es mi nombre. Así mi nombre nunca me voy a olvidar, ¿no ve? Pero en minúscula todo, ¿sí? Y aquí dirección de correo, ¿no? Pongo mi correo electrónico, ¿sí? Si es que perdiera mi contraseña, ¿no? Para poder recuperar, ¿no? Algo que pueda ingresar, ¿sí? Y ya está mi correo. Y aquí ponen la contraseña que ustedes colocan su contraseña, ¿no? Y aquí repiten, simplemente ponen registrar, ¿ya? Eso es. Ahora, si ya tienen usuario y contraseña, entonces iniciar sesión. Hacen clic. Ya, ahí está. Van a ver ahora. Listo, simplemente iniciar sesión. ¿Ya? Entonces, cuando ya he iniciado sesión, ya puedo participar en los foros. ¿Ya? Gracias, muy amable. Eso es. Muy bien. Huequiu. ¿Alguna pregunta más? Yatichiri, Sí. cuando puse mi correo electrónico, iniciar sesión, no quería. Tampoco ahí se quedaba de nuevo, tenía que volver a llenar ese formulario. ¿Luego has solucionado o no has podido? No, no nada. Yatichiri. Entonces, regístrese con otro correo. O regístrese nuevamente, ¿no? Y no se olvide su usuario y su contraseña. ¿Ya? Ya está bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yatichiri, una preguntita. El libro de AMA. Sí. Todas las tareas se va a poner ahí, ¿no? Donde usted está indicando ahorita. Los foros de participación, ¿ya? Las tareas en Drive lo vamos a hacer, ¿listo? Pero todavía no estamos haciendo ninguna tarea, ¿ya? Más que esos ejercicios, ¿ya? Ahora, como les decía, por ejemplo, en este momento estamos 100, ¿no? En YouTube no me he fijado cuántos están, ¿no? Entonces, hay más de 2000 inscritos, ¿no? Entonces, vamos a ir filtrando poco a poco, ¿ya? Entonces, al final se van a quedar los que realmente van a ir participando de forma continua en el curso, ¿ya? ¿Alguien más quiere Yatichiri, preguntar? ¿usted Sí. sabe si el formato del libro de Amazon se puede imprimir? Ay, no tengo idea. Sí, no creo, ¿no? Solamente te dan en formato de Kitline, ¿no ve? Ya.
El digital o en físico puedes pedir, no sé en qué país está, no sé si En es Chile. fácil, ¿no? Muy bien, ahora sí, nos despedimos. ¿Ya? ¿Y cómo hago para adquirir el texto en Perú? Igual por Amazon, ¿no? Podemos, por ejemplo, a Puno anterior estaba en Puno, pero cuando voy, digamos, puedo ir a dejar, pero cuando Yo hacemos estoy en envíos Puno. sale el doble, el triple, ¿no? Entonces es muy complicado, entonces preferible de Amazon, ¿ya? Muy bien, terminaremos entonces, ¿ya? Pero, Harur Kam Taken, ¿ya? disculpe, Hailin en Toñan el Tuyen. Amazon cobran en dólares. ¿Perdón? En el Amazon, cuando uno lo adquiere por ahí, ¿lo cobran en dólares? Sí, el $4 está ahorita el precio. 18 decían. No, $4. Ah, 4 debe ser dólares. el libro con el envío, ¿sí? Ah, sí, pues, ¿Ya? Pero al si cambio de enviamos acá aquí no. desde Bolivia, debe ser no sé, unos $20, $30 total, o más tal vez, ¿no? Ay, Esa es la diferencia. Muy bien, terminamos Yatichiri, cantando todos. Yatichiri, Sí. Yatichiri, una preguntita más, por favor. Los foros, ¿cada qué tiempo se entra o tenemos que entrar? Yo les paso los links en los grupos, ¿ya? Entonces, atentos a los grupos, ¿sí? Ok, gracias. Muy bien. Taquene, Hailin Tañani, Taquene, micrófono, cantese, enciendan sus micrófonos. Ya. Maya Paya Kimsa. Ari Wawi, Wawi, Ari Wawi, Tawi Kun Wawi, Tahi Wawi, Taikani, Warapita, Guarapitas, Akakulun, Sakayakulun, Sakayakulun, Akakulun, Sakayakulun, Sahajat, Wawi, Tawikun Wawi, Tagutin Hatakas, Ari Wawi, Tagutin Hatakas, Kimi Wawi, Ken Wawa, Kimi Wawi, Ken Wawa, Indiri, Indiri, Wasis, Oriniri, Oriniri, Wasis,